¿Por qué el azúcar afecta nuestro cerebro y emociones? Hay que tener presente que el azúcar activa fuertemente el circuito de recompensa que hay en el cerebro. O sea, empieza a liberar dopamina, pero empieza un proceso donde se crea una especie de subidón emocional. Exacto. Sube rápido, pero ese placer es temporal. Es un disparo, pero viene ahora seguido de una caída, en una caída libre, que es una fatiga, irritabilidad, ansiedad, y eso con el tiempo, el cerebro empieza se desregula, o sea, como que se sale de carril porque tiene Ujú, una señal falsa. Empieza a necesitar más azúcar para sentir el mismo efecto. ujú. Mire lo que ocurre en niños. Ajá. Queremos tomar nota de esto. Creo que este tema es un tema de plena atención, porque recuerden que la vida nos está llevando a una dirección donde no tenemos atención, esa atención plena en lo que hacemos. En niños esto se refleja en hiperactividad, Sí. falta de concentración, cambios de humor y hasta problemas de sueño. Escucha esto con atención. No estás loco, ni tu hijo está rebelde. A veces es el azúcar la que está gritando en su sistema nervioso. A veces no entendemos esto. El azúcar empieza a gritar en nuestro sistema nervioso. Este es un tema que nos habían pedido muchísimo que lo tratáramos, pero estábamos esperando precisamente que llegara el mes de Netra, neurotransmisores, hormonas y emociones para tratarlo, porque hoy solamente vamos a tocar la punta del iceberg. Sí, Todo lo demás lo veremos en el curso de Netra en el con programa. todo detalle en ese programa completo que daré. A veces los niños ya cuando están naciendo nacen irritados, pero ¿qué consumió mamita durante el embarazo? Mm. Y a veces decimos, no, pero mis abuelos consumían azúcar y a ellos no les pasaba nada, porque es que ahora vivimos con ese tema del azúcar. Quedé sorprendida, Ale. Y a veces no queremos, disculpa, amores, a veces Ujú. no queremos saber mucho del tema. Ah, no, eso es. Están los que dicen, no, Mejor no me digas. mejor no me diga, yo no voy a leer ni siquiera porque, Ajá, o nos engañamos diciendo, es que dicen tantas cosas en las que redes no creo sociales nada. que no creo nada. Sí, pero este tema es puntual, la ciencia es puntual y tenemos que ser conscientes, investigar un poquito en fuentes certeras, no irnos a las redes sociales para tener esa confusión de información o esa cantidad de información, sino nosotros ser puntuales. Aquí en Vimes Live la encuentran. Eh, cuando Creo que es un esta... asunto amor, creo que es un asunto Ujú. de buen juicio, de criterio, de Sí, sensatez, así es. de que nos ocupemos en este tema, pero que también investiguemos, hablemos con el médico, ¿no? Lógico, Con el nutricionista, pero sí. nosotros ahora debemos tomar bajo el buen juicio, la sensatez del ser Las humano, las decisiones, decisiones que sí. vamos a tomar. Y el equilibrio, primero que nada. No nos hacemos fanáticos al hablar de estos temas. Estaba hoy leyendo acerca de los estudios que se han hecho recientemente y algunas cosas que leí, que son las más recientes, porque siempre estamos leyendo, pero antes de este programa queríamos estar totalmente actualizados. Los últimos estudios revelan que un niño de 10 años ha consumido el azúcar que su abuelo de 90 años consumió durante toda la vida. Wow. Un niño de 10 años Ya ha va. consumido Voy el voy a azúcar, tomar té porque eso me asustó. té sin azúcar, que consumió su abuelo de 90 años durante toda la vida. Entonces, no digamos, pero si mi abuelo consumía azúcar y no le pasaba nada, no le pasó nada, murió de viejito, o todavía está vivo y tiene 90 años y está con una salud óptima. No vale la pena que hagamos ese tipo de comentarios porque son
falsos. Les queremos dar la bienvenida a todas las integrantes de la membresía Inner Cycle, también de exploradores emocionales que están hoy con nosotros. Por aquí tengo a mi querida Nancy Barón, bienvenida. Yolanda Elvid, bienvenida, querida Yolanda. También tenemos por aquí a mi Lady Polanco, excelente. María Tavera, Edilma Osorio, Beira, Bielma, bienvenida, mi amor, qué bueno tenerte por aquí. Excelente, vamos a ver a quién más veo por aquí de los miembros de nuestro canal para darles un saludo especial. No sé si ya saludé a Nancy Barón. Maravilloso que estén todas ustedes con nosotros. Ustedes son Glenda Smith, que le dan la forma a este programa, inclusive a los temas, porque los temas de Vimes Live siempre se seleccionan por medio de encuestas y son los de las membresías que escogen estos maravillosos temas para ustedes, los temas mensuales. Y también la comunidad que está en WhatsApp. Bienvenidos también todos los demás participantes, felices de que estén hoy celebrando con nosotros nuestros 500 videos. Por aquí dicen las muchachas que más o menos ellos consumen. Dice azúcar blanca. Vamos más arriba porque por aquí hay bastantísimos comentarios. Aquí nos están diciendo de todo. Lloberti dice, se ven lindos mis mentores. Gracias, Lloberti, tan Gracias, bello. Gilberti. Muy bien, por aquí dicen chocolates, azúcar blanca y tortas. Consume por aquí una participante. Chocolates, tortas y pepitos son los favoritos de otro participante. Azúcar blanca, azúcar blanca. Todo tipo de dulces, panela, stevia. Muy bien, María Tavera, lo estás haciendo excelente y ya vas a ver por qué lo decimos, pero ojo, cuidado con la stevia. ¿Por qué? Ya en muy poco tiempo lo sabrán. Por aquí dicen panela, soy muy dulcero. Wow. Igual yo, soy muy dulcera. Azúcar blanca. Y sale un muñequito comiéndose las uñas y los dedos y sudando. Moon fruit, ese es, creo que es la misma azúcar de monje, es fruto de monje, si no mal no recuerdo que se llama. También azúcar blanca. Stevia, dicen por aquí, eritritol, azúcar blanca en el café y papelón. Azúcar blanca, casi todos, miel de abeja y panela, dicen por aquí. Muy bien. El azúcar, tal como los vicios, dejan secuelas en el cuerpo y en el cerebro, pero es un negocio gigante, por eso no lo prohíben a pesar de los efectos tan negativos en el cuerpo. Excelente comentario. Uso agave o miel de abeja, stevia. Por aquí azúcar blanca, torta, galletas es lo que me provoca. Panela. Muy bien. Ninguna, pero me encantan los bizcochos y el pan. A mí me choca el tema, en verdad, porque soy repostera y me encantan las tortas y postres. Tan linda, mi amor. Sigue con esa maravillosa profesión. Sí. Nosotros, de hecho, mi esposo y yo tenemos ahorita la meta de un canal de comida y nuestra especialidad van a ser los postres. Así Sí. que sigue de repostera, cariño hermoso. Le endulzas la vida a unos cuantos, pero vale la pena tratar este tema de una manera equilibrada y vamos a ver por qué, Y ¿ok? eso nos ayuda a crecer, este tema nos ayuda a pasar fronteras que no habíamos pasado. Ujú, Yo siempre le digo a mi esposa y yo lo conversamos muchas veces, que las cosas que nos ocurren nos traen una gran enseñanza y nos ayudan ujú. a conocer cosas que no hubiésemos conocido Sí. si no nos hubiese ocurrido Mm, eso. Por ejemplo, con el tema del cáncer de mama hemos conocido tantas cosas nuevas mm. y hemos visto ahora desde otra perspectiva la situación de otros y nuestra propia situación que nos ha permitido avanzar en muchos campos de la vida. Así es. Por aquí siguen diciendo, mi amor, antes consumía mucho azúcar, el curso T5P y unas mezclas desintoxicantes de aceites esenciales me ayudó a dejarla. De vez en cuando como un postre con azúcar. Excelente.
De resto uso hojas de stevia. 20 puntos para este comentario. Tengo 7 meses que no consumo azúcar, pero hay ocasiones en que siento que necesito comer algo que tenga azúcar. Excelente comentario. Hola, buenas noches, saludos, soy Dayana. Presente, me encanta el pan y las tortas. Estamos juntas en eso. Me gusta el chocolate, pero busco oscuro sin azúcar. 70%, aunque esto va a ser eh, tema para Netra. 70% de cacao, 80% maravilloso. Si no tiene ningún tipo de azúcar, bueno, es el mejor chocolate con propiedades para nuestro cuerpito. Excelente. Si no contiene leche, mucho mejor. Dice por aquí, stevia tiene un sabor que no me place. Opino igual que Yolanda. Lo he tratado como sugerencia alternativa. Muy bien, ya vamos a hablar de la stevia y mucho más. Tengo meses que me estoy cuidando con el azúcar y siento mucho la mejoría en todos los sentidos, pero en algunas ocasiones me da es por comer algunas veces algo dulce, pero en sí no me provoca. Muy bien, excelente comentario. Más bien me repugna. El papelón también es nocivo, ya vamos a hablar de eso. Lo mejor es aprender a acostumbrar al cuerpo a no depender de sabores dulces. ¡Wow! Maravilloso comentario. Entender que emociones nos antojan lo dulce, pero de vez en cuando no es malo. Maravilloso comentario. Comentarios muy equilibrados de parte de ustedes, amores. Panela, dice por aquí otra persona, me gustan las tortas, a mí también. Buenas noches, Laudi. Laudi me invitó, ok. Excelente. Entonces, bienvenida Joslenis López. Bienvenida. Laudi la invitó. Excelente. Bueno, Laudi está con todo. Jitzer Martínez, bienvenida. Saludos, me invitó Laudi. Excelente. Laudi está optando, está en la lista de Bueno, los 50 participantes preinscritos a Netra. Muy bien, excelente. Entonces, si no consumo azúcar y me gusta el dulce, ¿con qué voy a endulzar? sí, Eso es la pregunta que siempre nos hacemos. Ahorita existe una cantidad enorme de endulcorantes artificiales. ¿Serán la solución o será una nueva trampa? Esto lo vamos a tratar en Netra, pero vamos a hacerles aquí un resumen rapidito, porque nos tenemos que llevar información práctica hoy y con este tema más, pero información con base, ¿ok? Para que sepamos lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Muchos cambian el azúcar por endulcorantes como aspartame, sucralosa, sacarina. Y aunque algunos dicen cuidado con eso, que tienen cáncer, que producen cáncer, perdón, esos mismos que dan esas alertas a veces están consumiendo. Esta no es la alerta. Que produzca cáncer no es la alerta. La alerta es que enferman. Cuando consumimos cantidades de estos endulcorantes, no son buenos para la salud, son nocivos para la salud. Pero no digan que dan cáncer. Eso es como una afirmación muy trágica. Sin embargo, se iría en esa dirección a lo largo de los años. ¿Ok? ¿Por qué los consumen sin darse cuenta? Por no leer las etiquetas. Aunque estos endulcorantes no tienen calorías, engañan al cerebro haciéndole creer que viene azúcar. Y muy bien el comentario que nos hizo nuestra querida Susan. Es mejor acostumbrar al cuerpo a que no le tenemos que dar el dulce de los alimentos. Hay que encontrar el dulce en la vida, el dulzor en la vida. ¿Qué pasa cuando el cerebro está creyendo que le va a llegar energía con ese dulzor que le diste con endulcorantes artificiales? Que no llega la energía y el cerebro es engañado. Y él siempre va a pedir más. Esto aumenta más bien el apetito, aumenta los antojos y puede alterar la microbiota intestinal. No estamos hablando de cáncer, pero cuando hablamos de alterar la microbiota intestinal, el cuerpo se prepara para futuros cánceres. ¿Ok? Además, los neurotransmisores como la dopamina y la GABA también van a estar alterados. Algunos estudios asocian ciertos endulcorantes con alteraciones del estado de ánimo. De hecho, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, coas emocionales definitivamente
los que son sinceros con sus consultantes le están diciendo directamente, no consumas azúcar, porque los estudios recientes indican que no debemos consumir azúcar si estamos trabajando las emociones, el estado de ánimo, la ansiedad, la depresión. Y como vivimos en estrés, ¿qué decir del estrés del día a día? Sí. Amor, ¿te parece entonces que le digamos a los presentes algunos datos sobre endulzantes artificiales para que cuando ellos lean las etiquetas, tú que investigaste un poquito de eso, Sí, qué sería lo que tendríamos más o menos que evitar? sí, porque esto nos va a permitir, nos va a servir muchísimo, ¿no? Claro. Y como venimos hablando de este tema desde el inicio, requiere que leamos, que nos detengamos un poco. Recuerden que esto forma parte de construir esa autoestima necesaria para poder sanar. Mm, Así que de ahora en adelante, mira los ingredientes, descubre cuántos contienen este tipo de edulcorantes artificiales más conocidos. Porque uno a veces agarra un paquete de cualquier cosa en el supermercado, de un paquete de pan, de sándwich, ujú, de un cereal, de alguna harina integral que dicen que es integral, ujú. o de cualquier otro producto. Cuando lo volteamos para ver los ingredientes, son productos que dicen light, diet o diet o dietético, sin azúcar, sin calorías, pero no contienen ningún beneficio para tu salud. Más bien todo lo contrario, todo lo contrario, afecta tu salud. Ujú, Entonces necesitamos detenernos y hacernos conscientes. Es un proceso consciente de qué voy a consumir, porque la decisión que yo tomo a la hora de alimentarme, de comprar lo que me llevo a mi cuerpo, influye, tiene que ver con nuestra salud emocional y es un reflejo de esa condición emocional. ujú. Vamos con el primero, aspartame. Lo encuentras en los famosos sobrecitos que dicen sin calorías, frecuente en bebidas dietéticas, chicles, gelatinas light. Todo lo que tú veas light, detente, vamos a ver qué dice. ¿Tiene aspartame? Bueno, hay que detenernos, porque en la mayoría de estos productos lo vas a conseguir. Sacarina, muy antigua, la sacarina usada, tiene un sabor metálico en altas concentraciones, también en sobres de cafeterías y restaurantes, es muy usada. La sucralosa, son unos sobres de edulcorantes más estables al calor, usada en productos horneados. Ujú. De manera que cuando entras a una panadería con productos que son light, tú llegas a una panadería, son productos light. Pregunta con qué endulzan ese producto. Si es una torta, aquí en Brasil le dicen bolo. Creo que en Maracaibo le dicen también bolo, ¿no? Creo que había un tipo de torta al que le llamaban Ah, es un bolo. tipo de torta que Ujú. le dicen bolo. Bolo. Los Ujú. que son de Maracaibo que me confirmen. Si hay una torta, no sé No si sé si es. es el navideño, que le dicen bolo No navideño, sé si que lo es hacen la con, torta navideña, sí, que le llaman bolo, pero creo. aquí, O bolo de bodas, creo. Creo que es bueno, el bolo. los Vamos que a ver son de si Maracaibo, a ver, que nos digan, nos si aclaren. la torta común en Maracaibo, en Venezuela, eso es una ciudad de Venezuela, le llaman a la torta comúnmente bolo, o es una torta en particular que le llaman bolo. Sí. Pero aquí en Brasil, a todas las tortas le llaman bolo. Ujú, Bolo de piña, bueno, de chocolate, la torta común. Le echan mucho la sucralosa. Entonces, si tú vas a una panadería donde dicen tortas light, dulces light, pregunta si están usando la sucralosa. mm. Un cuarto elemento en este tema va a estar bien amplio y profundo en el programa de Netra. A mí me apasiona esto cada vez que le damos la actualización a este programa y qué bueno que todos podamos prepararnos en estos temas, ¿no? Acesultame K.
Ese nombre sí es A ver, difícil para mí. acesulfame K o acesulfame potásico. Acesulfame K o acesulfame potásico. Para los que dicen que los abuelos consumían azúcar Ajá. y tienen 90 años y están finos, y que por eso ellos consumen azúcar, los abuelitos nunca consumían acesulfame K. Ninguno de ¿Dónde estos se compra el productos, acesulfame K? ninguno de estos El productos aspartame. consumían era panela, Ah, ah, papelón, como le llaman en Venezuela, sí. o dulce de la caña. Directamente molían la caña y el dulce de eso era lo que usaban para endulzar. Ujú. Este acesulfame es usado en combinación con otros edulcorantes, algunas veces la stevia en sobres o líquida. Trae ese porcentaje de este acesulfame. Entonces hay que leer, ¿no? Hay que leer porque a veces meten debajo de debajo el ingrediente O estos de la etiqueta aquella bonita que dice sí, 100% natural. light, dietéticos, sin calorías, pero resulta que hay esta cantidad de productos que te inflaman y dañan tu salud. Ciclamato de sodio, prohibido en algunos países. Esto me impresionó. Este ciclamato de sodio ha sido prohibido en algunos países y aún es permitido en otros, especialmente Ujú. en Latinoamérica, un edulcorante artificial no calórico. También puede estar combinado con otros edulcorantes. Entonces le colocan el nombre del otro edulcorante que es más conocido, que es más aceptado, pero por debajo está este. En bebidas gaseosas es muy común las que son light o dietéticas. Refrescos tipo cola, naranja, limón, Ujú. sabores tropicales. Todo lo que diga light, ten cuidado con eso. Y jugos industrializados que dicen sin azúcar, que vienen en cajas, en botellas, que prometen un 0% azúcar. Cuando veas el 0% bien grandote, Corre. es porque, claro, aquí hay un claro elemento en todos estos productos que el marketing juega un papel Sí, crucial. crucial. Esto lo vamos a ver en el programa, porque como nosotros conocemos esto del marketing, el marketing es usado para tapar lo que no se debe ver y mostrar lo que sí se debe ver. Mm. Triste, infelizmente, como dicen aquí en Brasil. En yogures también, esos yogures bebibles que a veces se le compra al niño para que lleve a la escuela, que dice 0% grasa, 0% azúcar, activa las alarmas, activa las alarmas. Los que de pronto hacen promesas, no le va a dañar los dientes al niño, bueno, todo eso, ¿no? Esos son los más riesgosos para la salud. Sí, Los que prometen más cosas, esto de lo de los dientes, ¿no, amor? ajá. Algunos, aquí vemos mucho en las etiquetas que prometen eso, O inclusive que un frescor bucal ajá, prolongado. contienen este tipo de ingredientes. Sí, y en edulcorantes de mesa, en los restaurantes, en las panaderías, algunos sobrecitos o líquidos mezclan ciclamato con sacarina o aspartame. Imagínense. Entonces, imagínense lo que estamos consumiendo Y dañando la flora intestinal y de esto niños y daña la adultos. flora intestinal, sí. Así que ojo, ¿no? Ojo con esto. Queremos que cada uno, ¿verdad? Tome los que van a ver este programa. Recuerden, cada quien debe decidir qué consume, qué lleva a su cuerpo y debe investigar. Medicamentos y jarabes a veces traen ese sabor dulce y especialmente los pediátricos para que el niño lo pueda pasar. Y son los que tienen ciclamato. Tienen ese ciclamato, ese famoso ciclamato. En cafés instantáneos. Ese café que tú preparas y le das la vueltica y le echas 2 cucharaditas allí el agua caliente y Y claro, de está listo. pronto el olor y el sabor de ese tipo de café es atractivo, pero hay que revisar los ingredientes. Hay tés también que tienen este Más que elemento. todos los líquidos que ya vienen preparados. Correcto.
Entonces, las bebidas que sean para dieta, que sean instantáneas, traen por lo general este tipo de endulcorantes. Está el neotame, el advantame. Anótenlos porque ustedes tienen que revisar las etiquetas de ahora en adelante. ¿Ok? Neotame, advantame, todos esos que terminen en ame, no es que te amen. Sí. El producto viene con estos edulcorantes que no son beneficiosos para la salud. Así que esto es un tema, ¿no? Esto es un tema profundo. Muchos de estos productos los nombran como mezclas de edulcorantes o los esconden con frases como sin azúcar, Ujú. endulzado artificialmente, sin calorías. Imagínense Si ustedes leen esta frase y el producto es dulce, están consumiendo estos productos. que no los van a beneficiar para nada. Sí, que no nos van a Ujú. ayudar. Sí. Bueno, mi amor, mira, aquí hay muy buenas noticias, nos aclararon todo. Em, En México le dicen a las tortas pastel y las tortas son las del Chavo del Ocho. Eso lo sabíamos, pero muy bueno que nos lo recuerda, Susan, para que todos aquí sepan. Y sí, precisamente en el Zulia se le llama bolo de bodas y le decimos a la torta negra torta de bodas y navideña, porque yo sé que la hacen con unas frutas que están Que le echan hasta, maceradas le echan ron, whisky, maceradas en licor en licor, y sí. quedan deliciosas, por eso no lo olvidamos, pero se nos había olvidado. Gracias a todas estas amigas que nos recordaron, o sí recordaron, cómo se le llama a este bolo o torta de bodas. Vamos con lo positivo de todo esto, porque imagínense aquí uno hablando de estos endulcorantes, Ya, entonces, exacto. y Y de azúcar torta, y refinada y de de torta, bolo, ay, ay, pues ay. da hambre. Sí. Bueno, la que va a tener buena clientela es nuestra amiga que es repostera que está aquí. Si invitó a sus clientes, todos están antojados ahorita de una torta. Vamos entonces a hablar de cosas buenas, positivas. Entonces, ¿con qué endulzamos? Esa es la parte más, la que más nos Sí, interesa, sí, ¿no? sí, Pero sí. claro, uno tiene que tener un punto de referencia y no podemos ocultar lo que está a la vista. Ujú. Este tipo de edulcorantes necesitamos conocerlo porque Sí, están allí, el mercado los ofrece, pero a veces por nosotros no leer, no informarnos, consumimos este tipo de productos que hacen daño, ¿no? muy bien. Em, Estuvimos investigando para darles a ustedes en esta parte información puntual. Tanto la stevia como el monk fruit, exactamente lo que dijo una de las participantes en el comentario, que es lo que ella consume, que es el fruto del monje, stevia y fruto del monje o monk fruit son endulcorantes naturales, 100% naturales. La stevia viene de la planta natural que se llama stevia rebaudiana. Practiqué un montón este nombre porque rebaudiana nunca lo había pronunciado tantas veces como lo voy a hacer hoy, aunque en la stevia sí dice stevia rebaudiana A. Y el fruto del monje es eso, un fruto de Asia llamado fruto del monje y el endulcorante que sale de él es el famoso y conocido monk fruit. Son idénticas las propiedades de ambos. Ambos se pueden utilizar, pero vamos a ver qué tenemos que conocer en este caso de estos dos endulcorantes 100% naturales. Por ejemplo, la stevia es originaria de Paraguay y de aquí de Brasil, por eso es que nosotros estamos felices porque aquí conseguimos la stevia en todas sus presentaciones y de muy buena calidad. Y en cuanto al fruto del monje, monk fruit, es de Asia.
Entonces es un poquito más costoso en todos estos países porque es un producto importado. ¿Cuánto endulzan ellos? Son 200, 250 o hasta 300 veces más dulces que el azúcar normal refinada, que es dañinísima para el organismo, pero estos dos tienen algo que hay que amar. No aporta calorías, Maravilloso. lo que quiere decir que tiene muchísimos beneficios. La hoja seca molida de la stevia endulza, muy sabroso, y por eso se tiene que usar en mínimas cantidades. Y igual ocurre con monk fruit. Endulza más que el azúcar y se usan pocas cantidades. ¿Cuáles son sus beneficios? No elevan azúcar en sangre porque ellos van directo al intestino, el intestino los procesa de una manera natural y de una vez ellos salen del cuerpito sin hacer ningún cambio negativo en sangre. Es, estos dos son aptos para personas con diabetes, imagínense eso. No tienen calorías, no tienen carbohidratos, pueden ayudar a reducir el consumo de azúcar en la dieta porque no nos hacen obsesivos por el dulce. En el caso de la stevia, esto ocurre porque él tiene un pequeño amargor. Sí. Se le Entonces, siente ese sabor sí, amarguito de fondo. entonces la gente muchas veces, después de unos días utilizándolo, por aquí dice una participante, me da ganas de vomitar cuando tomo Stevia. stevia. Por aquí me dijo, no sé si fueron ganas de vomitar lo que dice, pero por aquí dice que no, no. Sí, le da mareos, le da mareos. Ella lo rechaza. Esas son respuestas de rechazo que te da el cuerpo. Puede ayudar a reducir el consumo de azúcar por eso, porque la persona lo que está esperando es el dulzor de estos endulcorantes o del azúcar blanca y no recibe esa respuesta con con la stevia. El monk fruit es un dulce más parecido a las Ajá. azúcares que normalmente se conocen. Sin embargo, ya vamos a hablar de cómo consumirla. También en cuanto a estos dos, tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios, todo lo contrario a los endulcorantes. Que te inflaman. Y aquí vamos con un dato importante para las que nos han dicho consumo panela, consumo papelón, consumo azúcar morena, consumo azúcar moscabada. Esos dulces también inflaman. Es la diferencia con la stevia y con el fruto del monje. No inflaman la célula a nivel celular. Todos los demás dulces, incluyendo la miel, tienen un proceso en el cuerpo que inflaman a nivel celular dependiendo de la cantidad que consumamos, del estado de salud que tengamos y el cuerpo sí absorbe, en este caso, el dulce de todo lo demás. Solo stevia y fruto del monje hasta ahora está científicamente comprobado que son antiinflamatorios. Y si se usan lo más natural posible es mejor, porque también algunos procesos pueden producir estos efectos inflamatorios. Y estas dos azúcares son aptas para cocinar y para hornear, o sea que resisten altas temperaturas. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tomar? La stevia es segura, el monk fruit también es aprobada por la Organización Mundial de la Salud y por la FDA. Administración de Alimentos y Medicamentos. Sus siglas significan Food and Drug Administration. ¿Qué tal mi inglés? Perfecto. No, hay que preguntarle a Karen, a Perfecto. Jordana y a Yolanda. Perfecto. Pero ojo, evita el consumo excesivo de productos ultraprocesados que dicen tiene endulzado con monk fruit y con stevia. Eso es falso. Si ya es un producto ultraprocesado, está anulando los Y beneficios las de estos propiedades. dos endulzantes naturales. Todas las propiedades quedan en cero, eso es mentira. Algunas personas pueden experimentar
náuseas, hinchazón, presión bajas con dosis muy altas de estos dos endulcorantes naturales. Así que cuidado con las cantidades. Todo en exceso es malo. Nos podemos comer una fruta, nos podemos comer un alimento que sea muy nutritivo, pero si nos vamos a los extremos, y eso es una costumbre que tenemos en Latinoamérica, lamentablemente una mala costumbre, nos dicen, miren, el jarabe de noni es bueno. Nos levantamos tomando noni en ayunas, a la media mañana nos tomamos otro poco, a mediodía Es que otro hubo un poco, tiempo en que el noni no estaba ni en las matas porque la gente empezó a comerlo lo y comían en como fruta. batidos día y noche y toda la semana. Vino de noni, jarabe de noni, todo lo hacían dulces de noni. Entonces, lo mismo ocurre con esto, tanto la stevia como el fruto de monje es algo que debemos consumir en pocas cantidades. Desacostumbremos el paladar al dulzor de los productos, vamos a acostumbrarnos al dulzor de la vida. No se recomienda abusar de estos dos productos durante el embarazo ni en ningún momento. Y las embarazadas deben, por supuesto, al igual que con otros alimentos, pedir la supervisión médica. ¿A qué sabe la stevia? Tiene un sabor intenso, endulza mucho más que el azúcar, igual el fruto de monje, pero Sí tiene ese saborcito sí, amarguito, nosotros lo sabemos porque hacemos torta pero con stevia, ya ya uno nos se acostumbramos. acostumbra y Sí. recuerden que el paladar se va limpiando. Cuando uno deja de consumir azúcar y todo este tipo de productos, las papilas empiezan a funcionar mejor Ujú, porque se purifican, pues empiezan ahora a sentir los sabores de los alimentos. ujú. Las personas están acostumbradas a degustar el azúcar, Sí. pero no los alimentos. Ujú. Mire, aquí hay unas preguntas muy buenas, ¿ok? ¿Por qué la stevia tiene un sabor amargo, ¿verdad? Pero si la haces en infusión y solo usas en gotitas, no sabe mal, sabe mucho mejor. Muy bien. Aquí me están preguntando por el Instacream. Tendría yo que saber cuáles son los componentes del Instacream. Si tienes por allí un empaque, nos puedes decir cuáles son, qué dice, porque no sé, no conozco el Instacream. Y ojo, en Netra vamos a leer varias etiquetas y vamos a aprender mucho de esto, ¿ok? En el curso. Dice, uno va acostumbrando las papilas gustativas y luego el azúcar sabe diferente, es verdad, y a uno le repugna luego el azúcar. Y la stevia que viene en bolsa y es de color blanco, maravillosa pregunta. ¿Cómo elegir bien la stevia? Revisa siempre la etiqueta, porque yo puedo decir que la stevia que viene blanca es mala y estaría diciéndoles una mentira. Ajá. Y que la que viene en gotas también es mala y estaría diciéndole mentiras. Entonces, ¿qué debe decir la etiqueta? Debe decir 100% extracto de stevia o rebaudiócido A. Rebaudiócido A. Debe decir eso y no contener más nada. Si dice algo más, Si trae el abecedario B, C, D, E, F. evita las que están mezcladas, que eso lo dice atrás, con aspartame, con sucralosa, con acesulfame K, con ciclamato, que ya Alejandro explicó todos estos nombres enredados. Entonces ustedes, si ven esos nombres, aunque diga 100% extracto de stevia, es mentira. Hay algunos muy buenos, algunas marcas muy buenas que por aquí no vamos a hacerle publicidad a ninguna marca, pero en Netra se las vamos a dar porque ya es un curso privado para que ustedes estén seguros de lo que consumen. Si la stevia no tiene el amargor que acostumbramos a sentirle, no es stevia. Ustedes guíense por eso. Si ustedes prueban la stevia que les diga 100% natural y viene en polvito blanco y sabe a azúcar, ¿y dónde está el amargor? No está, esta sí es buena, no es stevia. La stevia siempre tendrá ese sabor particular. Pero como dice por aquí Susan, si se hace en infusión, ¿verdad? Y a veces uno depende de con qué infusión lo haga. Por ejemplo, a mí me fascina cuando la preparo con hibisco, con flor de Jamaica.
o con frutos que sean cítricos, ¿ok? Si en los primeros ingredientes aparece, aunque por delante diga 100% stevia, si aparece maltodextrina, dextrosa, todas las osas, glucosa, es porque tiene azúcar escondida. Y lamentablemente algunas etiquetas no dicen cuánta cantidad de estos ingredientes tienen. Entonces viene teniendo un 3% de stevia y todo lo demás es glucosa, dextrosa, sacarosa, etcétera, etcétera. Si ustedes la compran orgánica, hay marcas certificadas. Busquen esas marcas certificadas y cómprenlas en lugares de buena fama Y que siempre vende se productos consigue, naturales y sí se se consigue. Aquí, consigue. por ejemplo, tenemos tiendas naturales que son reconocidas y tienen productos nacionales e importados de calidad. Y ellos nos explican por qué no venden algunos productos. Entonces, hay gente seria todavía en el mercado en cuanto a estos temas naturales. Si es en hoja molida, mejor. Asegúrate de que esté bien limpia, que venga de una buena procedencia porque recuerden que así como nosotros limpiamos las hojas que comemos en las ensaladas, no podemos limpiar la stevia porque la stevia ya viene seca y procesada, molida. Entonces, si no viene empacado, no logramos saber cómo la han procesado. Yo les recomiendo que siembren su matica de stevia en casa. Nada de esto tiene que ver con el fruto de monje. Ellos, si vienen ya empacados y en marcas reconocidas que son 100% recomendados. Muy bien. En conclusión, amores, la stevia puede ser tu aliada si es pura, si es buena. Pero ojo, muchas marcas la mezclan con químicos que queremos evitar. Así que Hay que aquí leer, hay que leer la etiqueta, hay que investigar. Recuerden que esto requiere ocuparnos. y menos es más. Si en la etiqueta ustedes ven 100% stevia y hay una lista así de componentes, no es 100% stevia. No es. Entonces, ya allí se llevan hoy un tip importantísimo y con eso pueden preparar tortas. Ya nosotros tenemos por allí unas recetas preparadas para el curso de Netra para que hagan unas deliciosas tortas con stevia o con fruto de monje. Ahora veamos cómo afecta esto los neurotransmisores y las hormonas. Porque el consumo excesivo de azúcar y edulcorantes afecta la producción de serotonina, de dopamina y de GABA. Entonces, ¿esto en qué se traduce? ¿En qué termina esto, Ujú, pues? ¿O a dónde nos conduce? Más ansiedad, cambios de humor, cansancio crónico. Dime si estos síntomas tú los estás padeciendo. Más ansiedad, vives ansioso. Dime ahí en el chat ujú. si tienes ansiedad, cambios de humor, cansancio crónico, te sientes agotado, agotada, insomnio. Dime ahí en el chat, coméntanos allí si tengo estos síntomas. Ujú, A ver, porque ¿qué ocurre? Que también se dispara el cortisol, la hormona del estrés, altera la insulina y muchos síntomas físicos y emocionales mejoran cuando reducimos el azúcar, incluso sin medicamentos. ujú, Entonces hay que esforzarse en aplicar estos cambios mm, y hacerlo lo antes posible, hacernos conscientes. ¿Y qué exacto. pay con los niños? Porque Ay, este es Dios el otro santo. tema. Los niños son más sensibles al azúcar. No Sí. solo por su cuerpo pequeño, sino porque su sistema nervioso aún se está formando. El exceso de dulces, jugos artificiales, productos light afecta su concentración escolar, su estado de ánimo, la relación con la comida en el futuro. O sea, cómo un niño se va a relacionar con la comida influye, ajá, mira, ahí están comentando, Sí. influye en cómo él, el que esté consumiendo azúcar.
En el curso de Netra vamos a analizar el efecto de la alimentación y del azúcar Ujú, en todos, incluyendo los niños. Lo vamos a ujú, ver en el programa ujú, de Netra. Así ujú. que queremos todos aprovechar, si los que son padres están aquí y están criando, bueno, necesitamos ocuparnos ahora de este tema porque va a influir, ¿no? Sí, Considerablemente en la salud de los muchachos, exactamente. de los niños. Es importantísimo que analicemos todo eso.